podrías hacer un análisis del sector cárnico. Esto fue lo que hicimos el año pasado. La charla del año pasado tuvo esta base. Simplemente analizamos el sector cárnico desde el contexto externo. Vimos todo el tema mercados, aranceles, barreras no arancelarias, precios internacionales. Lo que está marcado con rojo simplemente se van a hacer comentarios y lo que está marcado en verde no lo vamos a tocar porque va a ser el tema central de la exposición. En el caso de mercados, simplemente comentar que no cambió mucho. Uruguay no tiene problema de mercado, está habilitado más de 120 mercados, es de los países a nivel mundial que tienen más acceso, pero en realidad el 80% lo vendemos en 3 mercados. Tenemos 120, pero el 80% lo vendemos en 3. Estamos vendiendo entre el 47 y el 48 en volumen. En plata cambian porque indudablemente los precios de cada mercado son diferentes. Le estamos vendiendo el 47-48% a China, prácticamente un 12% a Europa y un 20 y poco % al NAFTA. O sea, Estados Unidos, Canadá y México. A México no le vendemos nada y básicamente es Canadá y Estados Unidos. Entonces, es bueno tener muchos mercados, pero es vulnerable tener concentrado el 80% de lo que vendemos en 3. Nos pasó en el año 2010, teníamos prácticamente el 50% se lo vendíamos a Rusia. Rusia de la noche a la mañana dejó de comprarnos carne uruguaya porque la paraguaya le venía mucho más barata. Y bueno, y ahí salimos desesperados, nos salvó China, que Uruguay logró. Ya entrábamos a China por el canal gris, habrán escuchado alguna vez. El canal gris es carne que entra de contrabando a China por Hong Kong y Vietnam, que durante años fue el 80% de la carne que entró a China. De los primeros países que se habilitaron a entrar derecho fue Uruguay, y eso nos salvó. En los precios internacionales no estamos en los 4.000 que tuvimos hace 3 años, pero tampoco estamos tan mal. En lo que va del año, el volumen, incluido julio, o sea, 7 meses del año, todo lo que se vendió un 6% más caro que el mismo periodo del año pasado. O sea, el volumen de plata que ingresó por tonelada es un 6% más caro, mejor que el año pasado. Cuando vemos los precios que estamos recibiendo en este momento, que son buenos, están entre un 7 y un 8% por encima del que recibíamos en el año pasado. Entonces tampoco nos confundamos cuando la industria nos dice, no, el número no nos dan, estamos pagando un precio. No, estamos recibiendo, después de muchos años, un traslado medianamente real de lo que está pasando afuera. Afuera se vendió un 6% más caro y bueno, nosotros estamos recibiendo entre un 7 y un 8% más caro. En el contexto interno, las cosas que analizamos en la charla pasada fue el destino de la carne exportación, la falta de confianza y articulación que tenemos en la cadena entre productores y la industria, la situación de la industria frigorífica, el dressing, la tipificación electrónica, la exportación en pie y el traslado imperfecto del precio que recibimos los productores. En el comentario en destino de carne exportación, Uruguay cambió la situación de hace 20 años que éramos básicamente consumo interno, un 70 y un 30 exportación, hoy estamos al revés, 70 exportación y 30 mercado interno. Se está dando que está aumentando la exportación porque en el mercado interno hay una competencia muy fuerte con la carne importada. Nosotros siempre defendimos el libre comercio, no queremos intervención, pero indudablemente puede entrar carne a Uruguay si cumple con los requisitos y de hecho está entrando mucha carne brasilera, paraguaya, que debemos reconocer que es correcta, es de buena calidad.
Eso está afectando básicamente a las industrias del mercado interno, las que no exportan, porque no tienen plan B. Tienen que competir con la carne que le viene con unos costos de producción mucho más bajos de Paraguay y Brasil, sobre todo Paraguay. Y se está dando la situación que el mercado interno durante muchos años fue nuestro mejor cliente. Le vendíamos el 30%, o sea, como país estamos hablando. El principal cliente éramos nosotros, le vendíamos el 30% y había pocos mercados a los cuales le vendíamos más que eso. Primero fue Rusia, después ahora China, son los que están superando lo que le vendemos al mercado interno. Y el mercado interno en este momento está pasando que hay categorías, por ejemplo la vaquillona o el novillo precoz, liviano, bolita, que vendíamos generalmente mejor que el ganado pesado, hoy se está colocando, por ejemplo, en el caso de la vaquillona, 10-15 centavos menos que una vaquillona peor terminada, pero con más kilos, que pueda dar Chile o pueda dar un Hilton. Y bueno, entonces el productor que está produciendo esa categoría hoy está encontrando que no la puede valorizar, pero básicamente por un problema interno. No solo hay una competencia dentro de la carne vacuna. De Brasil está entrando carne de cerdo con precios que llevan a que la gente sustituye el hábito de consumo una por otra, y bueno, pero los kilos de carne que comen son más o menos lo mismo. Sustituye vacuna con cerdo y el mercado interno está teniendo algún problema. O sea que somos cada vez más exportadores. El dressing. Esto fue una lucha de años que mucha gente consideraba que no tenía mucho sentido, pero este negocio es el negocio del vintén, o sea, poca plata sumado por el volumen hace la diferencia. Nosotros siempre peleamos el hecho de que el dressing era diferente en distintos frigoríficos, que una persona mandaba un novillo a un frigorífico y rendía una forma, mandaba a otro el mismo novillo y rendía distinto. Indudablemente el proceso de dressing era diferente. Y bueno, hace 2 años y algo hubo un decreto que definió el dressing máximo. Nosotros teníamos un dressing mínimo que se había hecho en la época que el 70% venía al mercado interno. Entonces, para proteger a los carniceros, que le iba toda la grasa en las medias, se decretó un dressing mínimo, pero nunca se puso un máximo. Bueno, con ese dressing máximo, que fue parte de la exposición del año pasado, el dressing se fue cambiando. Nosotros teníamos un promedio de dressing entre un 9 y un 9,5. O sea, el animal se faenaba, pasaba a la tercera balanza, ya no tenía víscera, no tenía nada, entre tercera y cuarta mermaba entre un 9 y un 9,5. Eso fue bajando y cuando se hizo el decreto terminó estabilizando más o menos en el entorno del 7,5% promedio. Lo que llevó a que los rendimientos suban prácticamente, es simplemente una ecuación matemática. La cuarta, el rendimiento lo definen con la relación entre cuarta balanza o segunda y la primera. Si el ganado llega a la cuarta con más cosas colgadas que no se las sacaron, mejora el rendimiento. Y bueno, el rendimiento mejoró entre un punto y 2 puntos y se ha estabilizado. El ganado que vendía Martín estaba antes del dressing, porque ese animal produciendo 400 y pico kilos de carne por hectárea tendría que haber rendido 1,5 puntos más, pero a los efectos del ejercicio estaba correcto. Hay que seguir controlando, eso lo controla INAC, pero es importante que nosotros, los productores, sigamos, los que van a faena tratando de ir a la faena y los que venden a través de un consignatario, exigirle al consignatario que entre a la faena. Es un detalle que es menor, pero es importantísimo. El hecho de que haya una persona, ya sea del escritorio o el mismo productor, que esté mirando lo que pasa, ayuda a que las cosas se hagan bien. La tipificación electrónica. La tipificación electrónica está en un decreto hace 2 años, es obligación
llevarla a cabo. Actualmente la definición de terminación y conformación de una carcasa se hace en forma subjetiva por un humano, que antiguamente era el ministerio y hoy es un empleado del propio frigorífico. Indudablemente, cuando empecemos a hilar fino estas cosas hay que tratar de que pierdan la subjetividad. La tipificación electrónica son escáneres que sacan una foto de la carcasa y la comparan con un archivo de información histórica. Ese archivo de información histórica se alimenta por técnicos de INAC que son subjetivos, pero son humanos, pero son varias personas, es mucha información, y bueno, y la máquina simplemente lo que hace es, con la fotografía la compara con el archivo y define conformación y terminación. ¿En qué está esto? Se hizo todo un proceso, la tecnología la dirigió INAC, la definieron los técnicos de INAC, se hizo una licitación a nivel internacional, ganó una empresa francesa, Carometec. Esos equipos valieron prácticamente la tercera o cuarta parte de los que valían los que teníamos en Uruguay, que hay 2 instalados. Ya se está terminando de instalar 3 plantas, entre ellas Colonia, que van a ser las que se van a usar para generar la información para alimentar el sistema. Y de aquí a agosto del año que viene tienen que estar las 27 plantas que van a tener el sistema funcionando. Y va a ser así porque si no hay una multa muy importante por parte del proveedor que recaería en la industria, y eso está armado como para que no pase nada, que esté todo pronto funcionando en agosto del año que viene. La situación de la industria frigorífica que tratamos la vez pasada, hablamos de cómo está conceptuada a nivel mundial, tecnológicamente moderna, capacidad ociosa, los altos costos operativos, la creciente faena de ganado propio y la alta transgenización, lo vamos a tratar ahora. Y la parte de saneada que cambió totalmente con lo que era la industria hace unos años. Bueno, acá empezamos la parte jugosa. Los principales factores del futuro de la cadena cárnica. Como factores, la definición de factores son elementos o acciones que definen un resultado, o sea, que afectan un resultado. Nosotros tratamos de poner los que pensamos que van a realmente jugar un partido muy importante en la cadena cárnica en los próximos años. La política arancelaria, la exportación en pie, que la escucharán todos los días, la competitividad industrial y primaria nos referimos al sector productivo, a nosotros, concentración y extranjerización de la industria y los engordes a corral. La política arancelaria, esto es fundamental. Nosotros tenemos un TLC con México, 0 arancel, y le vendemos 14 milanesas y 8 hamburguesas por año. No le vendemos nada. No nos compran. Después, con el resto, estamos en 0. Dentro del Mercosur tenemos arancel 0, pero le vendemos a nuestros competidores, es al revés. Es un perjuicio porque ellos, que tienen ventajas productivas con nosotros, nos venden carne a nosotros. Pero nosotros a Paraguay, Argentina, Brasil, difícilmente, salvo carne ovina o algún corte especial vacuno, muy difícil venderlas. Todos los días escuchamos el TLC con Europa. Sí, yo qué sé, hace un año que escuchamos que el mes que viene se firma, realmente está trancado. Está trancado y no hay mucho interés de parte de Europa de rajarse las vestiduras por firmar un TLC, si bien políticamente le sirve. No es sencillo que salga y no hay peor negociación
cuando alguien tiene que negociar y el del otro lado no quiere hacer el negocio. ¿Ah? Que eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando nosotros estamos desesperados para hacer un negocio, perdemos objetividad. Bueno, este es el caso que está pasando. Posiblemente, terminada la negociación, no sea todo lo bueno que desearíamos. Y bueno, y siempre y cuando salga. Pero esto es fundamental porque el arancel es un costo. ¿El arancel qué es? Es una tasa, es un impuesto que cobra el país que nos cobra la carne para proteger su producción. Entonces, por ejemplo, Japón es un mercado que es inminente que abre, pero nosotros con Japón tenemos un arancel de 40%. Bárbaro. Australia, que está a tiro de piedra de Japón, o sea, la distancia que nosotros tenemos con Japón no es solo de costo de flete, sino que los productos que realmente son valiosos son básicamente los enfriados. Y nosotros estamos dando 40, 50 días entre viaje y maduración frente a los australianos que llegan al mismo lugar en 5 días. Entonces, estamos dando plazo con vencimientos, estamos dando costos, pero Australia tiene un TLC con Japón que ya está caminando y a corto plazo va a estar en cero. Corto plazo son capaz que 7, 8 años más, pero ya vienen bajando las tasas. Nosotros, el arancel, que uno lo ve como lejano, está así, se lo cobran al exportador, mentira. El arancel es un costo que lo terminamos pagando nosotros, porque ya lo vamos a ver después. Acá estamos acostumbrados a que los costos se trasladan y hasta que llegan a alguien que no lo puede trasladar, que somos nosotros. Entonces, todo esto es importante y lo más peligroso, lo más preocupante es que nosotros vemos que a nivel de Cancillería, a nivel de Ministerio de Economía, hay voluntad de hacerlo, pero la barra no está de acuerdo, se mira la otra contraparte del TLC, porque el TLC convengamos que yo te doy y vos me das. O sea, ellos me cobran 0 por recibir mi carne, pero hay un montón de cosas que a ellos les interesan que van a entrar con 0 acá. Entonces, no es sencillo, pero en lo que nos estamos ocupando nosotros, que es la carne y en un país exportador, sin TLC, fuimos y fuimos los productores, porque vamos a vender un 20 o un 30% menos de lo que estamos vendiendo hoy a corto plazo. La exportación en pie. Hoy por hoy es la que se lleva todas las culpas, el futuro de la industria se va a caer por culpa de la exportación en pie, un montón de cosas, se hacen informes, que es llamativo, por consultoras serias, pero poco serios los informes, técnicamente incorrectos y utópicos, pero tendríamos que analizar cómo funcionó históricamente la cadena cárnica en Uruguay. La cadena cárnica en Uruguay funcionó básicamente como un circuito cerrado. Si bien la exportación en pie está habilitada desde la década del 90, recién empezó a tener papel del 2008 para adelante, relevancia. Pero un circuito cerrado, ¿qué significa? Los productores, históricamente, la única forma de vender nuestra producción era saliendo en una bolsita de nylon de un frigorífico, o sea, como carne. Y la industria frigorífica, históricamente, el 100% de los animales que faenó son producidos en Uruguay. Un actor que es la exportación en pie, que empezó a alterar esa rutina que funcionó durante muchos años. En la cadena, en toda la cadena cárnica, nosotros siempre nos acostumbramos a mirar para abajo, de vez de mirar para arriba. Sí, probablemente siempre mirando para arriba termina con tortícolis, es más fácil mirar para abajo. Entonces, la cadena nuestra funcionó mirando para abajo. La industria frigorífica no vendía carne. A nosotros nos compran carne. Nosotros nunca hicimos nada, salvo este año, que por primera vez INAC, no las industrias, INAC y algunas industrias con plata de INAC, se están haciendo marketing y estudios de mercados para llegar, primero, para ubicar
la marca país. Porque si bien nosotros tuvimos un recreo de varios años en el gobierno de Kirchner en Argentina, en el cual la exportación en Argentina fue cero, o sea, jugamos solos, hicimos conocer algo la carne uruguaya, pero basta que Argentina empiece a vender, que Argentina vuelve a ser Argentina. La carne argentina vale históricamente más que la nuestra, aunque sea igual. Es un problema de marketing. Bueno, recién este año INAC va a invertir 3-4 millones de dólares en hacer campañas de promoción llegando al consumidor final. Se está haciendo en China por todos medios electrónicos. Hoy es un porcentaje muy grande de carne que en China se compra por internet. ¿Ah? Pero ¿después de cuántos años? ¿Y por qué? Y bueno, gran parte de eso es responsabilidad de la exportación en pie. A nosotros vendíamos carne y bueno, nos pagaban $2.000, 1.500, no sé, la tonelada, sacábamos los costos que teníamos en la industria, bueno, al productor le pagábamos X. Y se terminó el problema. El negocio era un negocio de margen. El invernador que recibía X miraba para abajo y agarraba al recriador o el criador y le compraba, bueno, sí, pero yo tengo un costo de producción tanto, compré a tanto, te puedo pagar tanto. Y el criador que estaba abajo miraba para abajo y no veía a nadie. ¿Ah? Estaba solo. Entonces, esa dinámica es perversa. ¿Por qué? Porque el sector básico de la cadena es la cría. Y si la cría es el que recibe las ineficiencias de todo un sistema, lógicamente tenemos la cría que teníamos, una cría ineficiente, de baja inversión, con índices absolutamente de tercera división. Y bueno, ahora cambió. ¿Por qué? Porque la exportación en pie puso un piso. ¿Ah? Puso un piso. Antiguamente, si comprábamos un ternero muy barato, lo tirábamos en el fondo del potrero y bueno, y al año íbamos a ver si estaba gordo, a los 2 años lo vendíamos y la compra-venta mataba toda la ineficiencia. Podíamos haber hecho productivamente un negocio muy bueno, pero si habíamos comprado caro y vendíamos barato, marchamos, o al revés. Podríamos haber sido los peores productores, pero la oportunidad me daba ganar. Bueno, la exportación en pie estabilizó el precio del ternero. En el entorno de los 2.20 lo estabilizó. O sea, ahora el negocio está obligado a mirar para arriba. El productor que va a comprar ese ternero tiene que apuntar a la eficiencia de producción y tiene que pelear por el precio que vende. Tiene que mirar el dressing, tiene que mirar la conformación, tiene que mirar todas las cosas que le van a hacer al precio. Y la industria, que es lo que no le gusta y es lo que se queja, tiene que empezar a partir de la base que tiene que trasladar mejor el precio al productor y empezar a tratar de vender mejor. Si no, el negocio se termina. ¿Ah? Todos los informes eran apocalípticos, la exportación en pie iba a liquidar el país, se hacían números absurdos. Lo que tratamos de hacer es un pequeño análisis de lo que pasó desde que la exportación en pie realmente está siendo relevante. Esto es un estudio de un trabajo que presentó la ARU, pero en realidad la información está desde 2008. La exportación en pie en 2010, esto es año calendario, ¿ah? Enero-diciembre. Vemos que en el 2010 fue bajando, después empezó a subir. En el 2017, que es el último cerrado año calendario, lógicamente el 18 no está terminado, se exportaron 332.000 terneros. Desde que empezó en el 2008 a tener relevancia a hoy, ¿ah? Al cierre del 30 de junio, se exportaron más de 2 millones de terneros. 2 millones de terneros al valor que CPA Ferrer puso en el estudio, más o menos $700, son 1.400 millones de dólares, ¿tá? Que ingresaron al país, que si no hubiera habido exportación en pie, no hubieran entrado. Es
Es una cifra que parece importante. Si la relativizamos con el juicio de Araterí, es la mitad. Pagaríamos en 10 años la mitad del juicio de Araterí. Tenemos que exportar terneros 20 años. Pero son 1.400 millones de dólares que ingresaron al Uruguay que de otra forma no hubieran ingresado. ¿Qué pasó? Nosotros podemos estar vendiendo terneros y estar haciendo una liquidación de stock. Bueno, sigamos mirando qué pasó en ese periodo. El stock del 2010, según declaraciones juradas, al 17, pasamos de 11 millones prácticamente a 11 millones 700 en el 17, a pesar de una caída que hubo contra el 16. O sea, el stock del ganado subió un 6% a la foto del último día de la exportación que estamos analizando. ¿Qué pasó con la composición de ese stock? Nosotros cuando analizábamos el stock, estoy hablando como un especialista, me da vergüenza, vos no me hagas señas si me equivoco. Cuando analizábamos el stock, teníamos un montón de categorías en el stock, en la composición, que comían, facturaban y no generaban nada. Bueno, nosotros cualitativamente cambió la composición del stock. La máquina, que es la vaca, que es la que empieza esta historia, la vaca, pasamos de 3.800.000 a 4.200.000. O sea, en el periodo que estamos estudiando y en el cual se fueron 2 millones de terneros, el ganado de cría creció un 11%. Y los terneros, a pesar de todo lo que se fueron, pasaron de 2.300 a 2.700, o sea, creció un 17%. ¿Qué queremos? ¿Cuál es la primera lectura que hacemos? Y bueno, la exportación en pie no extrajo ganados, posiblemente al principio sí. No, el sector productor empezó a producir terneros para un nuevo negocio que era la exportación en pie. Y tan es así que los corrales de engorde, el otro día escuchaba unas declaraciones de Ferrés en Autzin, que el engorde a 4.81 no les daba, y están haciendo recría de terneros para exportación en pie, es el negocio más rentable que tienen en el corral. Porque indudablemente la categoría del ternero tiene una eficiencia de conversión mucho mayor, y bueno, y un animal entero, mejor todavía. Entonces, la calidad del stock mejoró. ¿Qué pasó con la faena de la industria? Acá, este es el año 2010, estábamos en 2.200.000. El máximo histórico que tuvo Uruguay fue el año 2006, con 2.600.000. Ahí veníamos con varios años de faena alta, porque no nos olvidemos que veníamos del 2001, 2002, todo el tema aftosa, que no le vendimos un bicho a nadie, no pudimos exportar un solo kilo, bueno, y después nos tuvimos que digerir todo ese sobrestock que estaba generado por 2 años de no poder vender, pero además no nos olvidemos que a principios del 2000 ni la forestación era lo que es hoy, ni la agricultura era lo que es hoy. A partir del 2006-2007 se transfirió a la agricultura prácticamente 1 millón de hectáreas que estaban en ganadería y se transfirió otro 1 millón de hectáreas a la forestación. O sea, en este lapso la forestación la ganadería perdió casi el 10% del área productiva. Y a pesar de eso, el stock no cambió, mejoró la calidad y la faena aumentó un 6%. Miren, acá estuvimos unos años flotando en los 2 millones, pero a partir de 2013, que es cuando creció la exportación en pie, ¿qué pasó con la faena? Creció un 6%. Porque lógicamente, ¿y cuáles son las categorías de faena que crecieron? Y las vaquillonas, por ejemplo. Porque claro, el productor cuando produce más terneros,
Bueno, naturalmente la mitad son machos y la mitad son hembras. Los machos se van y las hembras empezaron a engordar en los corrales. ¿Ah? Pero a esto hay otro tema que no es menor. Y les pasará a ustedes. Cuando van a embarcar un ganado, vale más el ganado pesado. Y cada vez más pesado. Y nosotros los últimos kilos son lo que más nos cuestan ponerlos. Pero la industria, por un tema de costos operativos y una revalorización de algún corte, cada vez se está pidiendo ganado más pesado. Bueno, el promedio de peso de faena en los 2 últimos años, promedio, estamos hablando de todo el ganado que se faenó, aumentó 25 kilos. 25 kilos en un animal de 500 es un 5% más. Quiere decir que no solo aumentó un 6% la cantidad de animales faenados, sino que aumentó un 5% los kilos de carne faenados por animal, lo que nos da que el crecimiento fue prácticamente un 12% en kilos de carne desde que monitoreamos hasta el final. La verdad, buscamos para arriba y para abajo y no encontramos cuál es el problema grave que tiene la exportación en pie. Quizás el tema venga acá. Acá cambiamos la referencia y en vez de tomar año calendario, que lo hicimos para poder venirnos a la fecha de hoy, en vez de tomar año calendario, tomamos ejercicio agrícola. La exportación en pie del año 2016-2017 fueron 275.000 cabezas. La del 17-18, que terminó hace un mes, fueron 451.353. La exportación en pie en el último año creció un 64%. Y eso fue lo que disparó todas las alarmas. Y bueno, pero hasta ahora el sector está demostrando que los terneros que se están yendo se están produciendo. ¿Cuál es el talón de Aquiles que tiene la exportación en pie? Y bueno, es una situación más grave que el de la venta de carne. Prácticamente el 70, 80, 90% lo vendemos en un solo mercado, que es Turquía. Si ustedes miran el 16-17, de 275.000 cabezas, 270.000 fueron para Turquía. Le vendimos 50 a Paraguay, 4.900 al Líbano, 845 a Brasil y 2 a Argentina. Esta la llevaron en el baúl de un auto. Bueno, pero miremos el 17-18. El 17-18 hubo un crecimiento del 64%, pero participó Egipto con 15.000, 14.500, participó Jordania con 4.000, Italia con 4.000, Irak con 18.000, China con 15.000, o sea, se empezó a abrir el mercado. Acá hay un comentario que me involucra, que lo venimos peleando. La exportación en pie hace 4 o 5 años, ante una denuncia de la industria frigorífica de que la exportación en pie tenía ventajas competitivas con la carne, porque no pagaba el 0,6% INAC, porque no pagaba el FIS, porque no pagaba cajas negras, porque no pagaba un montón de cosas, y presionaron al gobierno hasta que se modificó la ley de INAC. Y a partir de ese día, la exportación en pie paga el 0,6%. ¿Cuál es el tema? Que en el objeto de INAC, que está todo el marketing, INAC tiene injerencia desde que el animal se noquea, desde que se convierte en carne. En la parte productiva, INAC no tiene injerencia ninguna. Entonces le estamos cobrando a la exportación en pie y no le devolvemos un mango, de ninguna forma, ni marketing ni nada. Nosotros estamos peleando para que INAC empiece a hacer marketing, abriendo mercados de exportación en pie. Para que tengan una idea, con estos 450.000 vacunos que estamos exportando este año, la exportación en pie está aportando casi $2 millones a INAC. Y de eso nos vuelve un peso al productor. Y bueno, hay que pelearlo, pero digo, es importante que esto
cambie, que no estamos hablando de que se agreguen, pero vayamos sustituyendo, porque hoy la fortaleza más grande que tienen para trancar la exportación en pie es que Turquía cobra a la carne un 225% de arancel de entrada, 225% de arancel de entrada, y a los terneros le cobra cero. Hay otra versión que no la he podido confirmar, me la dieron hace 2 días, que Turquía cobra arancel a los terneros, pero tiene un sistema de licitación que hace el Poder Ejecutivo, que en esas licitaciones, que es las que vendemos nosotros, no cobra arancel. Y que las mismas licitaciones las hace para la carne y nunca se presentó ningún frigorífico uruguayo. Pero habría que confirmarla. Esa fuente me la pasaron la Asociación de Exportadores de Ganado en Pie. Le pregunté si estaban seguros, me dijeron que sí. Le digo, bueno, confírmenme la información, porque es clave. Pero hoy lo dijeron públicamente, por eso lo estoy diciendo acá. Bueno, esto simplemente es graficado lo que les acabo de decir. Esto es el 2016-2017, lo que se vendió y a quién. Miren lo que es Turquía, todo Turquía, y en el 2016 es peor, fueron menos kilos, pero... Y eso es una cosa que hay que cambiarla. Concentración y extranjerización de la tierra. El otro día escuchaba a un industrial uruguayo importante que decía que la exportación en pie iba a hacer cerrar alguna industria frigorífica uruguaya. Puede ser, pero mucho más seguro es que las industrias uruguayas cierren por este motivo. Simplemente tomé un análisis, estos son datos oficiales de INAC de faena, o sea, es la participación porcentual de las distintas industrias en la faena total, animales, no kilos. Se tomaron 3 años, 2015, 2016, 2017, los 11 frigoríficos que pertenecen a capitales extranjeros. No se tomó Florida, porque la información es 2017. Florida, que es inminente que empiece a faenar, es un capital zambrano de Venezuela y un capital chino. No están en esta cuenta. Bueno, acá hay 7 frigoríficos en manos de brasileros y 4 en otras. 2 en manos de chinos, 2 en manos de chinos, 1 en manos de japoneses y otro todavía en manos de argentinos, pero es un secreto a voces de que va a ser japonés. Entonces, pero igual siguen siendo extranjeros. Entonces, lo que tenemos es que en el año 2015, porcentualmente lo que faenaron esas 11 industrias, esas 11 industrias fue el 57,7% de todo lo que se faenó, porcentualmente. En el año 16 fue el 59%, y en el año 17 fue el 62%. Estamos hablando de las mismas 11 empresas. Entonces acá tenemos 3 cambios. Tenemos un cambio que es en la cantidad de frigoríficos. Hoy son 11, ya en el 2018 son 12 y posiblemente sigan creciendo. Acá en Uruguay no hay control ninguno, pueden vender todos, que nadie va a decir nada mientras entre plata a caja. Después lo que estamos viendo es que esos mismos frigoríficos están faenando más proporcionalmente que los otros. Porque si no, la participación debería ser 57,7, 57,7, 57. Quiere decir que esos frigoríficos en 2 años, 17 a 15, crecieron un 7,63 su porcentaje de participación.
O sea, tenemos un cambio en la cantidad de frigoríficos, tenemos un cambio en el volumen de faena y tenemos un cambio que no es menor, es en el tipo de tenencia. Nosotros teníamos, dentro de los frigoríficos extranjeros, teníamos dos, que era BPU y San Jacinto, que eran capitales extranjeros, pero era el único frigorífico que tenían esas personas, entre otros negocios que tenían en Uruguay, y funcionaba como una empresa uruguaya. ¿Ah? BPU ya cambió a NH Food, un grupo japonés. Los de Brasil todos pertenecen a grupos multinacionales, los chinos también. ¿Y cuál es la diferencia? Todas estas empresas son competidores de Uruguay. O sea, en sus frigoríficos en el resto del mundo compiten con Uruguay. Un ejemplo sencillo, hace 2 años empezó el rumor que China le habilitaba a Brasil. Uno miraba los FODA que se hacían, le preguntaba a la industria cuáles eran las amenazas más grandes y te decían que China habilita a Brasil. Porque Brasil, en un mercado que es de volumen y no de calidad, nos mata. ¿Ah? Y además le vendemos mayoritariamente trimming y el que va a comprar trimming prefiere comprar un trimming de un ganado cebú sin grasa que un trimming uruguayo con un X% de grasa. Después lo hierve en 45 minutos, 2 horas y ya terminó el problema de terneza. Bueno, cuando realmente Brasil se habilitó a entrar a China, la industria uruguaya lloraba, la industria brasileña festejaba. Si la mayoría del capital lo tienen allá, el partido no lo juegan acá. Entonces, lo preocupante es que la mayoría, prácticamente el 60% de las industrias que faenan en Uruguay y de lo que faenamos son empresas que están compitiendo con Uruguay, que Uruguay forma parte de una estrategia mundial y es mínima. O sea, la decisión de qué hago en Uruguay puede estar supeditada a lo que quiero hacer en Brasil o lo que quiero hacer en Japón. ¿Ah? Y bueno, eso es un tema bastante peligroso. Indudablemente, si alguien va a crecer, va a ser expensa, o sea, las que no van a poder seguir esta carrera van a ser los frigoríficos chicos. Y bueno, y yo creo que es más riesgoso esto que la exportación en pie. La competitividad industrial y del sector primario. Esto es brutal. ¿Ah? O sea, por lo que decía al principio, nunca lo miramos porque trasladamos el precio para abajo. ¿Ah? Hace poco hablando con un cargo alto, un frigorífico que tiene capital en Uruguay y capital en Paraguay, nos decía, faenar un novillo en Paraguay me cuesta entre 50 y 70 dólares. Faenarlo en Uruguay me cuesta entre 180 y 200 dólares. Esa diferencia se la come el barbudo. ¿Ah? Indudablemente, esa diferencia, cuando tenemos que salir a competir, es lo que nos está pasando con la carne paraguaya que entra a Uruguay. Y no podemos competir. ¿Ah? Sin duda, esos 100 dólares se vuelcan al precio del novillo y ese invernador va a poder pagar el ternero 2.20 y capaz que más. ¿Ah? Porque es prácticamente un 10% más de precio. En un valor de novillo tipo de 1.100 dólares por todo lo que se vende, 100, 120 dólares, ese es el 10%. Acá tenemos problemas de todo tipo y color, ¿no? O sea, tenemos un tema tarifas, que es brutal. ¿Ah? Ya tarifa de agua, luz, combustible. El combustible, si viene en una planta, en un frigorífico no se usa mayormente, todo el traslado de ganado, que es a levantar, es combustible. El tema mano de obra es, bueno, ustedes habrán escuchado las denuncias de la propia industria, del ausentismo. Nosotros tenemos la mano de obra más cara de toda la región en dólares en la industria frigorífica. Pero estamos hablando de 2-1 de relación de valor. ¿Por qué? Porque en definitiva está la madre del problema, que es el tipo de cambio. Indudablemente Brasil devalúa, Argentina devalúa prácticamente un 40% del principio del año a hoy, y los empleados cobran en pesos argentinos o en reales, el costo en dólares es infinitamente menor que el nuestro. O sea, tenemos un problema brutal de costo de la mano de obra en dólares, ¿ah? En parte por
los incrementos que hubo en el sector, pero más que nada por un tema de tipo cambio. Después tenemos un problema de productividad brutal y un problema de conflictividad y ausentismo enorme. El problema que hubo en Somicar en Salto hacían paro en toda la industria, en Solís lo mismo. O sea, en definitiva, bueno, y lo estamos viviendo en la leche hoy, se actúa contra la productividad de la empresa y eso se termina pagando. Yo no salgo de mi asombro porque hay gente que realmente debe tener un rostro de piedra. El presidente del gremio de los funcionarios de la industria frigorífica diciendo que hay que acotar la exportación en pie porque corren riesgo los puestos de trabajo. Claro, mucho más fácil ver la paja en el ojo ajeno que en el propio. Y lo que están haciendo ellos con las industrias no es lo que está realmente poniendo la viabilidad de las industrias en tela de juicio. Es absurdo. ¿Ah? Es mucho más fácil criticarla por lo que decía al principio, siempre miramos para abajo. Claro, si se suspende la exportación en pie y el ternero pasa a valer unos 60, los números vuelven a cerrar y los costos estos pasan a ser secundarios. ¿Ah? Pero se termina la cadena. Y bueno, y en el sector primario lo estamos viviendo todos nosotros, no se los voy a explicar qué es, pero a la larga se termina traduciendo en costos. Y el engorde de corral, este es un tema que hay que mirarlo por dos lados. Realmente, con una exportación en pie fluida, que la industria dice que se lleva a los terneros que no los pueden engordar, yo no me imagino si no se hubieran ido los 2 millones de terneros que se fueron en los últimos 8 años, ¿cómo estaríamos? Tenemos todos los campos pelados, no tenemos donde meter el ganado, no hay ganado gordo y se fueron 450.000 terneros este año. Imagínense si tuviéramos esos terneros más los 300 y pico de novillos del año pasado. No engordamos nada. Si queremos crecer en faena manteniendo todo ese equilibrio, la única forma es que los engordes a corral sean viables. Porque si vamos a engordar más animales a campo, bueno, perfecto, sí es posible. Un montón de tecnología, pero vamos a sacarle lugar a las vacas. Va a haber menos vacas para entorar, o sea, se va a corregir la ecuación. Indudablemente, la clave es que los corrales sean viables. Hoy no son rentables. Hoy no son rentables. Acá debe haber gente que tiene corrales, los números, cada 3 años le cierra uno y ajustado. Entonces, para que empiecen a cerrar los corrales, indudablemente, tenemos que tener tratado de libre comercio. Ese 10, 15, 20, 30% que pagamos aranceles, hay que trasladarlo al precio. Tenemos que tener un traslado al productor de un precio correcto. Una herramienta que no va a ayudar mucho, pero va a ayudar, es que en estos días se está derogando el decreto que los terneros, después cuando llegan al año y están enteros, pasan a ser toros y por ende no se pueden vender al mercado interno. Eso se termina, o sea, se va a poder faenar toros para cualquier destino, con cualquier edad. ¿Ah? El toro adulto indudablemente se lo van a poner en una camioneta, en un gancho, en una carnicería, se lo van a devolver, así que va a seguir yendo industria, pero va a permitir lo que hacen los paraguayos, lo que hacen los brasileros, lo que hace el mundo, lo hacen los neozelandeses, los australianos, que es engordar en corrales animales enteros, aprovechando un tema biológico, hormonal, y que mejore la eficiencia de conversión de ese animal. Eso ya se está firmando en el Ministerio en estos días. Y bueno, y no sé qué más puede ser en el corral, pero indudablemente, si queremos crecer, un tema, el costo de los alimentos, nosotros no tenemos subproductos por todo el tema de la política que tenemos a nivel nacional, o sea que acá, si por ejemplo estuviéramos industrializando toda la soja, ¿ah? Posiblemente tuviéramos subproductos más en cuenta de soja, pero posiblemente estaríamos cobrando $250 la soja, porque con la ineficiencia que tenemos en la mano de obra, los costos industriales, y bueno, el negocio moriría igual. Hay que ver la forma de agudizar el ingenio con alimentos de menor costo,
Y el otro punto que hay que tener en cuenta en el engorde a corral, que hoy por hoy no es problema, pero puede llegar a serlo, esto que no se ve es el ganado que se está faenando de corral en Uruguay, en todo lo que se está faenando es un 10%, en total. Vaca, novillo, vaquillona, un 10%. Hace 3 años que está estabilizado un 10%, porque la mayoría de los corrales pertenecen a directa o indirectamente a la industria y los números de esos corrales no cierran en el corral, cierran en un escritorio. Entonces, esos son los que le están dando cierta estabilidad. Si nos referimos a novillos y vaquillonas, que es lo que básicamente se encierra, el número pasa a ser un 16-17%. Eso no es preocupante porque no da para regular una compra si lo miramos en promedio. Si lo desagregamos, acá tenemos un estudio que involucra, en esta pila de acá, son los frigoríficos que no faenan ganado corral. Básicamente son mercado interno. Estos son 14 frigoríficos. Acá tenemos, pero faenan muy poco, faenan el 9% de toda la faena nacional, los 14 frigoríficos. Acá tenemos el 45% de la faena, que son frigoríficos que faenan menos del 10% del ganado que faenan proviene de un corral. O sea, puede ser un 1%, puede ser un 10%. O sea, en esta fila de aquí, que es el 45% de la faena total, son 12 frigoríficos que faenan entre 1 y 10% de su ganado de corral. Acá hay 4 frigoríficos más, o sea, vamos 14, 12, acá hay 4, que faenan entre un 10 y un 15% de sus faenas de corral. Y acá son 2, 2 y 2. Acá son frigoríficos que faenan entre un 15 y un 20, entre un 20 y un 25 y entre un 25 y más de un 25. Bueno, entre estos 6 frigoríficos que faenan el 25, el 40, el 33% del ganado total, se faena el 77% de los ganados de corral. O sea, cuando uno estudia el promedio, en el promedio se ahogan los enanos. Es un 10% o un 17%, si consideramos, pero cuando lo empezamos a desagregar, vemos que hay 6 frigoríficos que ellos solos faenan un 32% de la faena total, pero faenan un 77% de los ganados que vienen de corral. Y si nos vamos a estos 2 y 2 frigoríficos, esto es el 36% del ganado que faenan es proveniente de un corral. Y si yo estoy faenando en mi frigorífico y el 36% me lo proveo, indudablemente tengo una herramienta para controlar precios. Esto lo comento porque es a modo de análisis. Hoy no es un problema. ¿Puede llegar a ser un problema? Que ojalá sea un problema si hacemos un TLC con Europa y aquí a X años tenemos arancel cero. Porque ahí sí, ese 22% de arancel que pagamos en Europa viabiliza el corral, la 481. ¿Qué diferencia tiene con la Hilton? Que no paga arancel. Es el único negocio que tenemos con Europa que hoy está arancel cero. Y lo que permite trasladar un mejor precio al productor, todos lo viven, hay un precio a 481 y un precio que no. Y el traslado que hay, la diferencia es el 22% del arancel. Y bueno, si realmente queremos crecer en faena y hacemos toda la... Bueno, ahí tendremos que empezar a mirar el manejo de la fijación de precios por los corrales. Hoy no es un problema, pero es bueno mencionarlo. Y aquí se terminó la historia. Muchas gracias.